Hola Zulejo, yo soy Victoria Cuña y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial. El día de hoy te voy a enseñar a convertir varias latas de diferentes productos en este hermoso castillo organizador. Pero antes de empezar con este tutorial, quiero invitarte a que oprimas el botoncito rojo y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube siempre te cuente cuando hay un nuevo tutorial o un nuevo estreno y tú no te lo pierdas. También quiero aprovechar a invitarte a mi Facebook e Instagram. Ahí también comparto diferentes proyectos y otros tutoriales que estoy segura te pueden interesar. En la cajita de los comentarios te voy a dejar los enlaces para que tan pronto termines este video vayas a verlos. Y ahora sí, manos al foamy. Para empezar necesitas 4 latas que sean delgadas. Yo conseguí estas de sardinas en salsa. Cada una de estas latas mide de 9 centímetros de alto y 17 centímetros de contorno. Debes cortar una pieza de foamy rectangular que tenga estas medidas. Aplica pegamento de contacto en los bordes angostos del rectángulo. Procura que te quede bien esparcido y aplicándolo en toda la superficie. Agrega pegamento sobre la superficie del tarro. Puedes utilizar silicona fría, caliente o pegante multipropósito. Cuando le des la vuelta completa al tarro, une los extremos con técnica borde a borde. Recuerda que debes forrar los 4 tarros de la misma manera. En el caso de la lata de atún, debes medir el alto teniendo en cuenta el borde gordito del extremo y lógicamente el contorno. En mi caso la lata mide 4 centímetros de alto por 27 de contorno. También debes hacer la tira de foamy que tenga estas medidas y repetir los pasos de forrado como lo hiciste con la lata de sardinas. Recuerda que es muy importante pegar borde a borde la unión de los extremos del foamy. En el caso de la lata de galletas hay que tener varias cosas en cuenta para tomar la medida. Yo por ejemplo aproveché ese borde inferior dorado que me pareció que daría que se viera mi castillo mucho más bonito. La medida la debes tomar desde la parte baja de la tapa hasta el borde inferior de esta. En mi caso fueron 5 centímetros y lógicamente la medida del contorno de la lata. Aquí también debes agregar el pegamento en los extremos y pegamento sobre el foamy o la lata de galletas para que quede bien adherido. A medida que vayas pegando el foamy debes asegurarte de que quede bien derechito y que no vaya a obstruir la tapa al abrir o cerrar. La parte de encima de la tapa es muy fácil de cubrir con el foamy. Solo debes agregar el pegamento sobre toda la superficie y asegurarlo bien. Si quieres puedes dejarlo secar un rato. Con la ayuda de un bisturí punta de lanza, corta el sobrante del borde procurando que la cuchilla vaya todo el tiempo por el borde de la tapa. Para hacer la parte de encima de las torres y del castillo que simula los balcones, corta tiras de foamy de 3 centímetros de ancho y el largo del foamy que estés usando. En uno de los lados del borde mide 1 centímetro y haz las marcas lo más suave posible. Desde la punta haz marcaciones cada 2 centímetros por toda la pieza del foamy. Con el bisturí o tus tijeras haz corte en las marcaciones que hiciste sin pasarte de la línea de 1 centímetro. Ahora deja el primer espacio sin cortar y en la segunda medición corta la línea con el bisturí.
Debes ir haciendo los cortes de manera intercalada para que vayan tomando la forma de los balcones y te quede de manera dentado. Debes sacar cuantas tiras sean necesarias para cubrir todas las torres y las tapas. Con pintura bronce o café metalizado y pincel angular, aplica color en la parte que está con cortes intercalados. El color lo debes agregar en todo el borde de la forma dentada. En la parte lisa debes agregar color, pero procurando que el difuminado sea mucho más ancho que en la parte dentada. Si no eres muy experto con el uso del pincel, puedes hacer el difuminado con pañito suave de algodón envuelto en tu dedo. En el extremo de las latas agrega pintura del mismo color procurando que te quede del mismo ancho. Esto debes hacerlo arriba y abajo. También debes difuminar los extremos de la lata de atún. Como es de imaginarse, también debes agregar color en los extremos del foamy que pegaste sobre la lata de galletas. Recuerda que la cantidad de color debe ser similar en toda la superficie del foamy y con el mismo ancho. Aprovecho para invitarte a mi grupo de Facebook, se llama Retos Victoria Rodaco. En él comparto diferentes tutoriales de canales de YouTube amigos y si haces alguno de los proyectos de mis videos puedes dejarme la foto para que yo la comparta en mi fanpage. En la parte de la superficie de foamy que recubre la tapa también debes aplicar color por todo el contorno del círculo. De las tiras dentadas que hiciste previamente, ajusta el tamaño exacto del contorno de la tapa. Agrega pegamento de contacto en los extremos y agrega pegamento para que las puedas pegar por el borde de la tapa. Yo he utilizado pegamento multipropósito, pero tú puedes utilizar silicona fría o caliente. Recuerda que la tira de foamy debe ser pegada en el borde de la tapa y procurando que quede adherida al foamy de la tapa para que no te queden pequeños huecos. Junta con técnica borde a borde la tira y listo. Corta las tiras de foamy dentado que midan lo mismo que la parte interior de las latas de foamy angostas. Agrega pegamento de contacto en los extremos del foamy. Déjalo secar y ciérralo. Agrega pegamento en el borde de la lata y asegúralo en la parte interior. Esto lo debes hacer en las otras 3 latas. Tu
Aún debes medir la parte interior de esta. En mi caso mide 8,3 centímetros. Solo tomé 8 centímetros de estos y ese valor lo dividí en dos y con ayuda del compás tomé el tamaño del radio, es decir, 4 centímetros. Marca un círculo de foamy y recórtalo. Ten en cuenta que cuando cortas el foamy las tijeras no se deben mover y el corte debe ser lo más profundo posible. La idea es que el círculo quede un poco suelto. Difumina el contorno del círculo de foamy que hiciste. Agrega pegamento de contacto en los extremos de otra de las tiras de foamy dentadas y también por todo el contorno del círculo que usarás para la tapa. Agrega pegamento de contacto por el borde liso y procura que no untes más de 2 milímetros. Ve pegando la tira de foamy dentada al círculo poco a poco y procurando que queden a la misma altura. Recuerda que la tira debe quedar frente a frente para que la puedas pegar borde a borde. Mide la tapa para que puedas asegurarte que cierra perfectamente bien. Para decorar las torres del castillo, a cada una debes agregarle una ventana y el borde. Aplica pegamento en la parte interior que tiene una forma similar a una N. Y también agrega el pegante en la pieza de foamy negra de la ventana. También puedes usar 3 pequeñas piezas rectangulares de las que sobraron de las tiras de foamy dentadas para usarlas como parte del balcón. Pega la ventana a la parte interior del borde. Agrega pegamento sobre toda la superficie de la ventana y pégala en el lado contrario a donde te quedó la unión del foamy. Procura que la ventana te quede centrada y bien asegurada. Junta los 3 ladrillos, uno al lado del otro, y con la pintura que has utilizado para decorar todo el contorno, dale color a cada uno. Puedes utilizar un pincel angular muy pequeño para que sea más fácil aplicar el color. Agrega pegamento en la parte baja de la ventana y asegura los ladrillos. Con el pincel angular pequeño sobre el borde de la ventana, haz unas pequeñas sombras que te permitirán dar el efecto de los ladrillos. También puedes agregar un poco de color en el borde exterior y en el borde interior para dar mayor volumen. Con un pincel angular un poco más grande, agrega un poco de sombra por el contorno del marco de la ventana. Puedes agregar color en la parte inferior de los ladrillos inferiores para también dar un poco de sombra. Para dar la textura o el efecto de los ladrillos, utiliza un stencil que tiene esta forma. Para agregar el color debes utilizar un pincel para estarcido y agregar el color con técnica de pincel seco.
El color puede quedar irregular, en algunos lados más claro o más oscuro. Lo importante es que se vea el diseño. Y así te quedarán las 4 torres. Oye, ¿qué estás esperando? Suscríbete en el botón rojo porque si no te vas a perder más proyectos súper chéveres como este. En la lata de atún también debes hacer el diseño de los ladrillos por todo el contorno. Hacer esto también te ayudará a cubrir un poco la unión del foamy. Y como era de esperarse, la lata de galletas también debe ser decorada con el diseño de los ladrillos. Como la lata es mucho más grande, es probable que debas ir corriendo el stencil. Así que procura irlo sobreponiendo con mucho cuidado para que no se pierda el diseño de los ladrillos y te queden torcidos o mal pintados. Para las ventanas de la lata de atún aplica pegamento de contacto a la pieza negra. Saca tiras de foamy de color del castillo que tengan medio centímetro de ancho y por uno de los lados agrega pegamento. Pega primero la tira de foamy a la parte inferior y córtala al ras. Aplica pegamento en las puntas y pega la tira por todo el contorno de la ventana. Aplica color por los bordes de la ventana con un pincel angular pequeño y haz las diferentes divisiones para simular los ladrillos. Debes hacer 4 ventanas que deberás pegar de manera distribuida en la lata de atún. Te recomiendo que la primera la pegues sobre la unión del foamy. La segunda pégala en el lado opuesto y las otras 2 pégalas en medio de las ventanas que ya pegaste. Agrega pegamento multipropósito o silicona por la parte inferior de la lata de atún. Marca en el centro de la tapa del tarro de galletas, la mitad y pega la torre del castillo. Para hacer la entrada del castillo, toma la pieza de foamy café y difumínala por todo el contorno. Luego haz la línea de división en toda la mitad para simular que es una puerta doble. Puedes agregar algunas sombras sobre toda la superficie del foamy para simular la textura de la madera. La pieza del marco de la puerta debes difuminarla por todo el contorno con el mismo color que el resto del castillo. Debes aplicarle color por los 2 lados del foamy. Con la plantilla de ladrillos y técnica de pincel seco, pinta la textura de estos dos, también por los 2 lados.
Aplica pegamento sobre todo el respaldo de la puerta y pégalo encima de la unión del foamy para que quede escondido. Agrega pegamento por el borde del marco de la puerta por uno de los dos lados. Me di cuenta que para poder pegar el marco olvidé aplicar pegante por el contorno de esta, así que la despegué, le agregué el pegamento y la volví a asegurar. Pega el marco de la puerta por el contorno, te va a quedar justo en el borde inferior del foamy que cubre la lata. Para hacer el banderín principal del castillo, recordar la pieza de foamy. En mi caso usé este de pequeños puntos miniatura de mi marca favorita. Difumina el contorno tanto por el lado que tiene diseño como por un lado liso. Lleva el banderín sobre la plancha y dale un poco de calor. Con ayuda de tus dedos, arruga el foamy para que simule el movimiento que produce el viento en el banderín. En las partes donde el foamy quedó plegado hacia adentro, agrega un poco de sombra con la pintura y técnica de pincel seco. En las partes donde queda levantado, agrega un poco de luz con pintura blanca y la misma técnica. Toma un pedazo de palo de pincho o brocheta y en la punta pégale una pequeña tira de foamy de 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. Ve enrollando el foamy en el palito y asegúralo bien. En el otro extremo del palito pega el banderín procurando que quede cubierto por el foamy. Ahora pega el banderín en toda la mitad de la torre central del castillo. Para asegurar las torres y garantizar que el organizador se pueda destapar, puedes hacer unos rectángulos de 5 centímetros de alto por 1 centímetro de ancho con foamy grueso. Pégalo sobre la unión del foamy y debes ubicar las torres del castillo en las esquinas procurando hacer un cuadrado. Agrega el pegamento de tu preferencia y ve ubicándolos una a una revisando que te queden a la misma distancia de la puerta las del frente. Ahora pega las torres de la parte de atrás teniendo en cuenta el espacio que queda entre cada una de ellas. Al lado de la puerta agrega un pequeño banderín a cada lado. Puedes utilizar diferentes colores de foamy. También puedes agregar banderines en las torres principales en la parte del frente. Por el contorno de la puerta agrega pegamento y pega pequeños pedacitos de foamy de color verde de varias tonalidades. Yo tengo estos trocitos que vienen en diferentes tamaños y colores y son perfectos para simular hierba que ha crecido con el tiempo en el contorno de la puerta. Después de agregar este detalle, ya habrás terminado completamente tu castillo organizador.
Y así hemos terminado el tutorial del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo esta idea de convertir varias latas en un castillo organizador. Cuéntame en la cajita de los comentarios si te gustó o si de pronto tienes una idea para un futuro tutorial. Soy Victoria Cuña Medina y en la cajita de la descripción te voy a dejar los enlaces a mis demás redes sociales. Me encuentras como Victoria Rodato. Ahí también vas a encontrar diferente contenido al que publico frecuentemente en Facebook. Espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial. Que tengas un lindo y bendecido día. Adiós, hasta pronto, besitos.